Cuentos populares de Iberoamérica. La Coyota Teodora. La Teodora, que conocía el secreto de las tinieblas endemoniadas, era la esposa de un buen hombre, de esos sencillos y apacibles que se dedican calladamente a sus pequeñas labores agrícolas. La pareja vivía muy pobre, pero a pesar de eso, siempre había en la cocina abundancia de viandas sabrosas y la cocinera, que era la misma Teodora, servía variados y jugosos guisos a su esposo. Este, maravillado de aquellas suculencias, preguntaba a su cara mitad sobre la procedencia de los potajes, pero aquella le contestaba siempre con evasivas o le decía que las compraba o que se las regalaban sus amigas. Pero su esposo, a pesar de su sencillez, había entrado en sospechas, pues se le hacía difícil explicarse la forma en que su señora adquiría aquellos alimentos, ya que no disponía de medios para ellos. Y entonces su esposo empezó a observarla por las noches y a seguirle sigilosamente los pasos para averiguar la procedencia de aquella abundancia de alimentos. Desesperaba ya el pobre hombre de alcanzar su objeto. Fue una de las tantas noches cuando vio que su mujer se levantaba cautelosamente y la oyó pronunciar entre la semioscuridad del cuartucho una serie de oraciones para él desconocidas. La vio después dar 3 vueltas a la derecha y otras 3 vueltas a la izquierda, mientras tartajeaba sus mágicas oraciones e irse convirtiendo poco a poco en una coyota. Horrorizado ante aquella transformación, se refugió todo tembloroso en su tapesco, tartamudeando una serie de oraciones, persignándose febrilmente y encomendando su alma a San Antonio y a las benditas ánimas del purgatorio. Al día siguiente, notó que, como de costumbre, en la cocina había pollos y gallinas y hasta una canchita al horno, sin que, al interrogarla a su mujer, pudiera ésta dar razonables explicaciones de cómo había obtenido los animalitos mencionados. Siguió en expectativa el labriego, atisbando por la noche a su mujer y una de tantas haciendo uso de las mismas artimañas mágicas. Transformóse en coyota, siguióla él con mucha astucia y así pudo comprobar que su mujer, convertida en coyota, se metía a los corrales, gallineros y cocinas ajenos a proveerse de lo que le hacía falta en casa. Espantado el buen hombre de que su mujer fuese bruja de la expresada categoría, dispuso ir a donde el señor cura del pueblo, a quien comunicó detalladamente la transformación de su mujer. El sacerdote, cumpliendo con su obligación de ministro de Cristo, le dio un cordón de San Francisco y un poco de agua bendita, para que en el preciso momento en que la bruja, de regreso de su incursión nocturna, quedara nuevamente transformada en mujer, le diera 3 latigazos con el cordón de San Francisco y que la asperjara con el agua bendita, para que así nunca más volviera a convertirse en coyota. El esposo cumplió con su cometido según los consejos del sacerdote, pero aconteció, desgraciadamente, que al regreso de su correría, la coyota dio sus 3 vueltas rituales y ya estaba transformándose en mujer nuevamente cuando anticipadamente el hombre le dio los latigazos que había indicado y regó el agua bendita sobre el cuerpo del monstruo, pues de mujer solo tenía la cabeza y el pecho y de coyota el resto del cuerpo. Por lo que, surtiendo los objetos sagrados los efectos predichos, paróse súbitamente la transformación de la coyota, quedando aquel cuerpo parte mujer y parte bestia. Sucedió pues que la mujer, no habiendo podido recuperar su forma completa y siéndole por eso mismo imposible quedarse en su casa al lado de su esposo y de su hijo,
se lanzó a los bosques en donde vaga eternamente como ejemplo y castigo de brujos y hechiceros. Se dice que en las noches oscuras se oyen los lastimeros aullidos de la coyota Teodora, entristecida y apesadumbrada por el abandono en que dejó a su esposo y a su hijo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.